¿Ya? Hola, buenas tardes, amigos. Estoy en este momento en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Me encuentro en la emisora Radio Web 3.0. ¿Cómo la pueden ubicar ¿Cómo la pueden ubicar? En internet, por la página web www.radioweb 3.0. ¿Repites, por favor? www.radioweb 3. escrito PUNTO 0. Así nos pueden ubicar. Okay. Y voy a debatir con mi colega concejal de Bogotá, Andrés Forero, por el Centro Democrático. Un saludo para todos. Aquí vamos a discutir respetuosamente los que están con el sí y los que estamos por el no. Esta es una aplicación magnífica que tiene Facebook de transmitir en directo por tu página de Facebook. Entonces, si tú tienes una gran cantidad de seguidores, por ejemplo, nosotros estamos en 90.000 seguidores. Wow. De entrada se conectan 100, 200, 300 seguidores. Aquí se está haciendo la nueva política. Es decir, tú puedes transmitir tu ejercicio de control político en tiempo real, las visitas a los barrios, tus intervenciones, y ahí va a estar la nueva política. Digo yo, a unas personas que su mundo, el mundo de hoy, está en el Facebook. Sí, como hizo la promoción para el Facebook, tenemos que decir que justamente hemos hecho ensayos desde que iniciamos 48 horas por la vida y hay mucho más gente que se conecta a través de Periscope. Entonces, están las dos plataformas, sí, plataformas disputando. Tres veces más a través de Periscope, la gente conectándose y actuando con los vídeos que estamos subiendo. Pero Periscope es ideal en iPhone, ¿o no? ¿En cualquier plataforma? Sí, cualquier teléfono. Es decir, que como es una aplicación con Twitter, entonces a través de Twitter, con los seguidores de Twitter directamente. Pero tienen que descargar Periscope. No. El que lo va a utilizar sí, pero la gente ya hizo un canal directamente. Ya. Sí. Por ejemplo, el que inició aquí es una persona que se presenta como concejal, pero en las elecciones anteriores de progresistas, que es César Torres. Ajá. Y fue César que justamente hizo los dos, entonces estamos probando y miramos cómo está funcionando. ¿Cuántas personas hay conectadas? En este momento 61. 61 personas. Nos llevamos 2 minutos. Esta es la magia de la tecnología que hace esta convergencia tecnológica, aplicaciones tecnológicas, dispositivos móviles, portátiles, CPUs, y todo es una convergencia para construir una opinión pública más informada, esperamos que objetivamente, y que podamos entender estas concepciones políticas que tienen una implicación económica, social en las sociedades. Y estamos en Bogotá, estamos con Philip es el director de este proyecto que es 48 horas por la vida, y los invitamos a que entren al hashtag, que entren a las redes sociales para que conozcan a fondo este debate del sí, del no y del sí, para hacer un poco equilibrio verbal, y por supuesto para conocer estas miradas y estas lecturas de cómo construir una democracia que va creciendo y que va decreciendo en la parte de la formación de opinión pública. ¿Philip? ¿Cómo estamos de audio? Si me pueden decir cómo estamos de audio. Perfecto, están diciendo sí. Perfecto. Ok. ¿Desde dónde están conectados en este momento? Sur de Bogotá. ¿Quién más está por aquí? Al sur de Bogotá, un abrazo grande. ¿Desde qué sitios en este momento del país se conectan? Estamos Nariño, un abrazo a Nariño, Ipiales, Samaniego, el Charco, Nariño, un abrazo grande a esta comunidad del Pacífico, en el Charco, en el Tapaje también, un saludo grande, al Patía en el Pacífico. Girardot. Soy el único acá. Tengo buenos recuerdos de allá. Yo soy diestro. Bueno, Ya listo. ¿Listos? Bueno, vamos a arrancar. Espera, Audacity ya. No, el chat. ¿Puedo transmitirlo? Sí, por fin. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? La cámara no está transmitiendo. No sé qué le pasó. Responde Audacity y ya podemos. ¿Se cayó? No, Audacity, el programa Audacity. ¿Ya está programando? Bueno, pues es tiempo real, y el tiempo real le permite a quien esté frente a su monitor, su dispositivo, ver los pormenores que generalmente en una televisión editada no se da. ¿Nos retransmites? ¿Ana también? ¿Sí? ¿Listo? ¿Estás listo? Un segundito. Muy buenas tardes. Estamos hoy con un debate sobre el tema del plebiscito.
Es algo que como francés no entiendo muy bien lo que va a pasar en Colombia. Algunos que están pro la guerra, contra la guerra, o es algo distinto. Vamos a ver. Es distinto. Entonces tenemos un compañero, un compañero que es Andrés Forero. Digo compañero a nivel de amistad, de política, no estamos en pases, pero bueno, al nivel de... Si me perdona, tengo un problema de sonido que voy a cambiar de una. 100 personas. Un saludo a Nariño, Girardot, sur de Bogotá. Caquetá, Caquetá, ¿desde qué parte de Caquetá nos están viendo en este momento? Ciudad Bolívar. Ya logré mi problema de sonido. Perdón. Estamos haciendo dos bueno, programas. Andrés Forero, que va por el no, del Centro Democrático. Así que es, se va a concejal de presentar. Bogotá y Filipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Holman, mi colega. Efectivamente, yo pues tengo razones para votar por el no, pero no es que yo quiera la guerra, Filipe. No. Creo que aquí en Colombia todos queremos la paz, solamente que algunos consideramos que este acuerdo en particular no necesariamente va a traer el fin de la violencia en Colombia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar muy buenas tardes, gracias por estar en esta emisora web, Radio Web 3.0. Yo soy un hombre, digamos, que viene de los medios de comunicación y siento que en Colombia, entre más apertura de medios de comunicación, una mejor democracia. Entre más apertura de medios, vamos a tener hombres y mujeres mejor informados. Y hombres y mujeres mejor informados al final del día es una mejor democracia. Yo, lógicamente, yo creo, yo voto sí. Tú preguntabas al inicio, ¿y qué va a pasar con esto? Sencillo, Felipe. Se acaba con la guerra, con el movimiento guerrillero, con uno de los movimientos guerrilleros más viejos del mundo, con 50 años de guerra al hombro, con más de 7.000 hombres armados, y me parece que ese es un avance importante para la humanidad. No solo para Colombia, para la humanidad. Sí, el conflicto en Colombia hace 52 años, pero eso no va a ser el fin del conflicto tampoco. Es el fin del conflicto con una banda armada. Pues personalmente yo pienso que es así. Yo además creo que hay que revisar pues, esa frase que ya ha hecho historia y que en cierta forma se ha cristalizado, y es que en Colombia llevamos viviendo 52 años de guerra. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta y me gusta mucho. Hace 52 años que están jugando el mismo partido y todavía estamos en empate, ¿sí o no? No, yo no diría eso. Entonces precisamente yo quisiera decir que ha habido una evolución en la violencia en el país. Puede ser que efectivamente las FARC como grupo guerrillero hayan surgido en el año 64, pero ese grupo ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, y durante la década de los 60 y la década de los 70 y hasta la mitad de la década de los 80 realmente la guerrilla de las FARC no tenía el nivel de poderío militar que alcanzó después, sobre todo gracias al tema del narcotráfico. Entonces yo pienso que para empezar, reconociendo que inicialmente las FARC sí pudieron haber surgido como un grupo de autodefensas campesinas, lamentablemente en la década de los 80, que es cuando realmente se vigorizan, lo hacen es sobre todo a cuenta del narcotráfico. Narcotráfico que sabemos que pues, generó violencia a través de Pablo Escobar, a través de los otros carteles en el país, a través del paramilitarismo, y esto es una pues, tesis personal, creo que lo que explica hoy la violencia en el país, más allá de las desigualdades que todos debemos buscar cómo corregimos, es el tema de la droga. Y lamentablemente durante estas conversaciones de paz, la droga o los cultivos de coca en concreto se han visto incrementados. Pasamos del año 2014, donde había 69.000 hectáreas en el país cultivadas de coca, a 96.000 en el año 2015, un incremento de casi el 40%. Entonces, yo pienso que sí, es posible, como dice Holman, que se desmonte una estructura con cierta historia criminal, una estructura terrorista, pero la violencia lamentablemente va a pervivir. Y digo además, que lo iba a decir antes, un desmonte parcial, porque ya ha habido algunos frentes que han señalado que no se van a acoger a lo que se acordó en La Habana y que van a seguir delinquiendo, y son sobre todo los frentes que están asociados al tema del comercio de la droga. Sí, yo creo que Herman comparte sobre esos acuerdos, no están totalmente de acuerdo. No, es decir, el movimiento progresista, yo represento al movimiento progresista y nosotros hemos dado nuestro punto de vista. Nosotros creemos, Philippe y Andrés, en la paz grande. Nosotros creemos que hay un acuerdo entre dos élites, una élite gubernamental terriblemente cachaca y una élite guerrillera. Pero está bien,
Eso va a desactivar, como tú bien lo mencionas, una parte del conflicto social y armado histórico que ha habido en Colombia. Pero el conflicto social se va a mantener. Por eso nosotros decimos, vamos por la paz grande. Y la paz grande tiene que ver con transformaciones estructurales de fondo que no están plasmadas en el Acuerdo de La Habana. Más bien lo que nosotros vemos aquí es una excelente oportunidad para decir sí al plebiscito, pero sí también a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Con esto no quiero decir ni demeritar, mucho menos la Constitución de 1991, que también fue una carta garantista, producto de acuerdos de paz. Pero creemos que el país ha avanzado, que hay temas que la Constitución del 91 en su momento no contempló. La gran amenaza de la humanidad, que es el cambio climático, por ejemplo. Pero también hay unas reformas estructurales de fondo por tanto tiempo postergadas y que tampoco las contempla el Acuerdo de La Habana. Tema de justicia, por ejemplo, tema de reforma agraria, un tema sensible, democratización de los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces eso no está en los Acuerdos de La Habana y creemos nosotros, insistimos, sí al proceso con las FARC, pero invitar al constituyente primario a que vote, a que construyamos un gran acuerdo nacional en una Asamblea Nacional Constituyente por las reformas estructurales que de verdad necesita el país y que pueden ellas sí acabar con las raíces del conflicto social que vive Colombia. La parte importante de esto es que la gente vaya a votar. Estamos de acuerdo. Entonces, incitar a la gente a votar. A mí me gustó justamente porque vi que había debates. No somos el único programa. Muchos programas están haciendo debate. La gente está hablando, no tanto atacándose por las redes sociales. Siempre hay unos que lo hacen, pero hay gente que quieren buscar información, saber. Hay gente que pusieron los acuerdos de paz en audio, son varios, para que la gente lo pueda escuchar, sabiendo que la gente no lee. Entonces, ¿cómo te pareció el debate que hay? Pues yo creo que se ha dado de todo, efectivamente. ¿Eso te como tú gustó por lo dices. menos, que haya un debate, que la gente... Yo sí soy partidario de que haya debate, pero fue pienso, lo comentaban antes, a propósito de la situación que está viviendo el concejal Mores en el Consejo de Bogotá, donde pues él es miembro de la oposición y tiene una bancada de una sola persona. Entonces pues él dice, y creo que algo de razón le asiste, cuando señala que posiblemente fue víctima de la calificación de Consejo como vamos por cosas que en cierta forma él no controlaba. Y nosotros, desde los que estamos por el no, también sentimos que no tenemos garantías suficientes. No sé si ustedes vieron ayer al presidente de la República o antes de ayer entregando, eran unas casas creo, estaba haciendo un evento político y entonces estaba en Barranquilla y salía diciendo públicamente que la relación con los departamentos era como una relación afectiva. Entonces que de la novia, y eran los departamentos, hacia el gobierno nacional, pues el amor se manifestaba a través de votos, y desde el gobierno nacional a los departamentos se hacía a través de asignaciones presupuestarias. Entonces pues evidentemente eso a mí me parece que no corresponde, y si lo hiciera algún gobernante del Centro Democrático o del No, yo también lo criticaría. No sé si ustedes han visto... Eso fue un error directamente de los uribistas. ¿Con quién lo subió al poder? Pues aquí no sería un error tampoco. Sí, pues yo pienso que yo personalmente nunca he votado por Juan Manuel Santos. Yo en la elección de 2010 no voté por él. Voté por otro candidato en primera vuelta y en segunda vuelta voté en blanco. Pero yo pienso que... No tiene disciplina de partido usted. Es que ahí no había partido todavía, yo no era hombre de partido, yo en ese momento estaba viviendo en Chile, yo tuve que salir de Colombia, viví 16 años fuera del país, precisamente porque como muchas otras personas también fui víctima de la violencia que se vive en Colombia. Afortunadamente, y pues eso sí lo digo, la situación cambió con la administración del presidente Uribe y pues mi familia pudo regresar al país. Pero en ese momento yo no voté por él. Entiendo además que sí, hubo una serie de colombianos, una gran cantidad de colombianos que confiaron en él. Él se hizo elegir con unas banderas políticas y después lamentablemente las cambió. Yo pienso que eso, más allá de que sea responsabilidad del uribismo, no, yo creo que ahí se le hizo conejo a la democracia. Yo creo que eso no debería pasar. Y yo entiendo que haya personas de otras corrientes políticas pues, que evidentemente se alegran porque pues, pasó eso, pero yo pienso que eso no es positivo, así no se debe construir democracia. Pero hablando de lo que tú decías, creo que no hemos tenido garantías también porque uno se fija, por ejemplo, en la radio, en la televisión,
y uno ve en horario estelar, en horario prime, un montón de propagandas que dicen que son institucionales y que dicen que están explicando el acuerdo, y evidentemente pues eso muestra una desventaja para quienes estamos por el no. Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que me parece que el gobierno está mostrando demasiado que está apoyando al sí, utilizando todos los medios de comunicación. Todos. Y entonces, pues eso me parece que es injusto, pero de todas maneras estamos dando pues esta batalla con argumentos. Yo quiero decir, Philippe, que nosotros estamos a favor de la paz como todos los colombianos. Solamente, insisto, creemos que con estos acuerdos los niveles de impunidad son tan altos, los precedentes que se están generando para los otros grupos violentos son tan perversos que lamentablemente se pueden terminar convirtiendo en generadores de nuevas violencias. Philippe, ahí cabría importante decir una cosa, y es, yo creo que en esta mesa hay algo en lo que sí estamos de acuerdo cuando se habla del sí, del no, del blanco, del negro, del malo, del bueno, del corrupto, del no corrupto, del ciudadano que vota, del que no vota, ¿cierto? Del extranjero y del colombiano. La pregunta es, todos estamos de acuerdo en la vida, ¿cierto? Esta es numeral, 48 horas por la vida. Y la pregunta que nos asiste a nosotros, los que estamos, digamos, fuera del espacio político, es, siempre en la historia de Colombia, desde los años 64, o al menos desde los años modernos de la comunicación, hemos escuchado posiciones siempre radicales, de derecha, izquierda, y tratar de identificar un centro que es donde está la ciudadanía es como poco visible en la construcción democrática de participación. Para ustedes, ese ejercicio donde aquí se exponía que la comunicación institucional está, digamos, sesgando un poco, cerrando un poco el espacio al no, y eso no se repite, eso también no se está repitiendo en el caso de ustedes en el Consejo, donde Holman Morris es calificado negativamente, e igualmente el concejal Andrés Forero. ¿No se está sesgando también ese y se está apoyando a la ciudadanía a través de las posiciones de sí y no, de extremos? Bueno, retomando el tema de garantías, primero, digamos, es importante las garantías a la oposición política en todo momento, lugar, dentro, en el marco de una democracia. Yo no siento, es decir, yo veo complicado el tema de las garantías. Yo creo que se están dando las garantías, pero es que en la Constitución Política de Colombia es un derecho promover la paz. Entonces, y eso le compete a todo funcionario público. Entonces ahí no sé, tengo otra interpretación de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está promoviendo un postulado de la Constitución. Y todo funcionario público lo puede hacer. Ahora, si el Centro Democrático siente que no hay garantías, bueno, demos el debate, pero yo sería el primero en decir, hay que darles todas las garantías. Primero, porque, es decir, la oposición política en el gobierno Uribe no tuvo garantías. Es decir, nosotros fuimos calificados de terroristas, fuimos perseguidos, la oposición política en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue perseguida, y para la muestra estoy yo. Acaba de ser condenado el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por persecución a la oposición política en Colombia. Eso no es ciencia ficción, eso lo dice el señor Jorge Noguera, director del DAS en la administración de Álvaro Uribe, condenado a 40 años por el asesinato de Correa Andrés, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, porque se oponía y había toda una estrategia. Yo creo que ahí, entonces, en todo tiempo y en todo gobierno debemos procurar que haya garantías. Pero Philippe hacía otra pregunta. ¿Cómo ha sentido el tema de la paz, las garantías frente al sí, al no? Mire, yo siento hoy, Philippe, que la paz todavía no enamora. Yo siento que la paz hoy no viaja en Transmilenio. Pero es complicado entender qué es la paz. Bueno, es decir, que el plebiscito. Aquí lo tomamos el tema de paz y convivencia, porque nos parece que el tema de convivencia la gente sí lo puede entender. Ajá. Entonces, me explico. Yo siento que este momento de la desactivación de la insurgencia más grande del país, más vieja, no lo ha entendido la sociedad, y para mí eso es una pena. Ya, sin llegar al 26, que es la firma del acuerdo formal, ya hoy hay ganancias en el país. Se han dejado de matar un sinnúmero de soldados, se han dejado de morir un sinnúmero de guerrilleros, se han dejado de tomar
han bajado las extorsiones, se han dejado de tomar pueblos. Eso ya es una ganancia en futuro del país. Sin embargo, uno no siente esa emoción en las calles. Yo recuerdo, yo estuve en la firma de la paz en Guatemala, el 26 de diciembre de 1995, entre el gobierno de Álvaro Arzú y la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Era un momento, una atmósfera, Filipe y amigos, impresionante, la gente, la alegría en las calles, la esperanza. Yo no veo esto aquí digamos, yo siento, ha quedado la pedagogía de la paz o el enamoramiento de la paz a la maquinaria política tradicional, a César Gaviria, en fin, cuando hubiera sido más interesante que esto fuera, que la paz enamorara de los pies a la cabeza. Y con respecto a tu pregunta, por ejemplo, nosotros éramos la oposición a la administración del expresidente Álvaro Uribe y a mí me tocó irme del país. A mí el expresidente Álvaro Uribe me acusó públicamente de ser terrorista. Y eso nos llevó a una conciliación, digamos, no me quedo en el pasado, eso nos llevó a una conciliación de hace un mes, donde él rectificó su dicho y donde, digamos, valoramos la herramienta del diálogo para construir el país de todos y todas hacia adelante. Yo creo que el presidente Uribe y el Centro Democrático tienen que acercarse a la paz, tienen que acercarse así, pero, Andrés, ¿en dónde nos encontramos con el Centro Democrático? Sí. En que el Centro Democrático en un comienzo dijo y le apostó a la constituyente. Algunos, doctor Goldman. No todos están con el tema de la constituyente. Bueno, el presidente Álvaro Uribe lo propuso. Efectivamente, hay algunas personas que plantearon el tema de la constituyente. Y nosotros sentimos, a propósito del tema de las garantías que hablaba Goldman, que no solamente denunciamos falta de garantías por lo que consideramos pues, una saturación mediática del sí. Yo creo que pues, es cosa de prender el televisor o prender cualquier radio en cualquier dial y se van a dar cuenta que están esas propagandas institucionales supuestamente, pero que evidentemente tienen un sesgo muy claro y es que invitan a la gente a votar que sí. Yo creo que, pues, sintiendo mucho lo que vivió el doctor Goldman, pienso, y creo que él lo plantea, que uno no se puede quedar en el pasado y en cierta forma ese tú poco, el tú también realmente no sirve. Aquí yo creo que, lo digo yo personalmente y desde el Consejo de Bogotá, siendo yo presidente, he tratado de rodear a Goldman y a todos los miembros de la oposición de la mayor cantidad de garantías, al menos dentro de mi comisión, porque precisamente yo creo en la democracia y creo que lo que hacen Goldman y lo que hacen las personas del pueblo que hacen parte de la izquierda democrática en el país es muy enriquecedor. Él se cuestiona que por qué no hay como ese entusiasmo por lo que se ha denominado la paz. Es que yo pienso, Goldman, que es muy distinta la situación de Colombia con la situación de Guatemala. Hoy por hoy, las FARC, lo decía Goldman, en términos de hombres en armas no superan, digamos, los 15.000 hombres, o digamos los 20.000. El grupo de apoyo que pueden llegar a tener no supera los 100.000 hombres, los cooperadores o los milicianos o los que sean. Eso no representa el 1% de la población colombiana. Y la verdad es que a mí me cuesta entender mucho, Goldman, cómo es posible que un Estado que representa a 45 millones de personas se haya tenido que sentar para hablar de igual a igual con esta banda, con este grupo terrorista. Y además creo, Goldman, que la gente pues lo ve. Pero supuestamente el 24, no, supuestamente... Un grupo de segunda división que está empatando como primera división, es lo que está pasando. Sí, pero eso es si se permite que jueguen, que hagan el partido. Pero yo pienso que el Estado colombiano no debería sentarse de igual a igual a hablar con la guerrilla. Yo soy partidario de que hubiera una reducción de penas para los criminales de lesa humanidad y en general pienso que muchos de los miembros de la guerrillera raza también son víctimas del conflicto y lo ha dicho el presidente Uribe, lo decimos todos nosotros, no es con ellos con quien nosotros tenemos pues un lío en términos de que vayan o no a la cárcel. O sea, para nosotros quienes deben ir a la cárcel son los máximos responsables, que haya una reducción de penas, sí, pero que vayan a la cárcel y que no tengan elegibilidad política, que es lo que a nosotros nos choca. Goldman pues hablaba del tema del paramilitarismo, el que yo rechazo profundamente y creo que a los paramilitares les debieron haber llevado más años a la cárcel, pero fueron por lo menos 8 años.
Había para políticos, sin duda, pero lo que se hizo fue que se trató de depurar con mayor o menor éxito al Congreso de los parapolíticos y muchos de ellos después fueron a la cárcel. Aquí en cambio lo que estamos haciendo es que no estamos llevando a estas personas a la cárcel, a los guerrilleros, a los máximos responsables, y que por el contrario les estamos asignando 10 curules directas por 2 vigencias, por 2 periodos constitucionales. Y además otra cosa, Holman, que uno pues ve la gente lo padeció esta semana, a pesar de que el 24 de agosto pues salió todo el mundo a decir que se había acabado el conflicto, se había acabado la violencia en el país, se había acabado la guerra, era el último día de la guerra. Esta semana tuvimos durante 72 horas 6 departamentos con paro armado. 6 departamentos donde la gente no podía salir porque estaba amenazada por el ELN. Entonces, yo sí entiendo el escepticismo de la gente, porque además realmente no es un porcentaje significativo de la población colombiana. Y además quiero decirles una cosa, y usted lo sabe, doctor Holman, al día siguiente o a la semana siguiente de la aprobación o improbación del plebiscito, todos sabemos que viene una reforma tributaria, que el presidente de la República va a decir astutamente que es la reforma por la paz. La reforma tributaria por la paz, donde todos los colombianos tenemos que meternos la mano al bolsillo para poder financiar el posconflicto, pero todos sabemos también que eso no va a ser así. O sea, esa reforma se viene retrasando desde hace mucho tiempo, responde a los malos manejos económicos de esta administración y sobre todo algo que no controlan ellos perfectamente, pero que sí pudieron ver cómo lo podían atenuar, que es la caída del precio del petróleo. Bueno, la historia de la humanidad está llena de ejemplos, no hay ninguno contrario, está llena de ejemplos donde grupos insurgentes, minoritarios, negocian con los estados, negocian con los gobiernos, porque se llega a una conclusión al final del día que ni la insurgencia va a tomarse el poder, ni el gobierno va a derrotarlos. Entonces lo que se pone en la mesa de negociación son los muertos del pasado con los muertos que podemos evitar hacia el futuro. Eso es lo que se puso en esta negociación, que es la historia de negociaciones en el mundo. Si esto no fuera así en la historia de la humanidad sería un infierno, lleno de focos de guerras en todas las latitudes del mundo. Entonces, digamos, 2. Este proceso, este acuerdo de La Habana, este proceso de paz con las FARC, está ante los ojos de la comunidad internacional. Yo no puedo creer que la Corte Penal Internacional, que le da su al proceso, quiera impunidad en Colombia. Yo no quiero ni puedo creer que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya una conspiración para generarle impunidad a las FARC, tampoco. Ni la Unión Europea, ni los países amigos, no. Este es uno de los procesos recientes en la historia de la humanidad que tiene 2 componentes interesantes. Uno, primero el blindaje internacional, la observancia internacional, la cantidad de observadores, desde el Papa, Barack Obama, la comunidad de países de América Latina, la Unión Europea, las Naciones Unidas han estado minuto a minuto siguiendo la elaboración de este acuerdo. Y además porque después de los tratados de Roma, este es el primer acuerdo que, digamos, pone la justicia transicional, y donde la justicia transicional genera 2 elementos importantes. Genera el Tribunal para la Paz y genera una comisión para la verdad, siempre pensando y poniendo en primer lugar a las víctimas. Entonces, digamos, yo me aparto y no veo esos temores que está viendo el Centro Democrático, con todo respeto. De la reforma tributaria. Entonces, ya voy para allá. Lo que yo sí digo es decirle no, que gane no, es volver a la guerra. Digamos, en términos prácticos, ellos pueden decir, no, nosotros no queremos una paz con impunidad, pero si gana el no, no hay amnistía. Si no hay amnistía, esos hombres inmediatamente salen de esos campamentos a empuñar las armas. Eso sí es clarito. Y eso es guerra. Eso es, no nos digamos mentiras. Con respecto a la reforma tributaria, totalmente de acuerdo con el doctor Andrés Forero. Es que yo no soy santista. Yo por eso hablo de la paz grande. No, pero justamente en este momento, ahí va la pregunta. En este momento nos estamos concentrando sobre el sí o el no, y lo que viene duro para todos los colombianos ahí va a afectar a todos, es el tema de la reforma. Por eso nosotros hablamos de la paz grande. La paz grande tiene que ver también con reformas tributarias. Nosotros decimos reformas tributarias
mientras que la gran mayoría o buena parte del sector industrial de este país tiene dineros en paraísos fiscales, es una grosería con el ciudadano a pie en Colombia. Aquí no puede haber reforma tributaria mientras que los capitales que están en paraísos fiscales no se haga un debate a fondo de lo que acaba de revelarse en Panama Papers. En fin, ¿cómo es posible que el secretario, el ministro de Hacienda tenga cuentas en Panamá? A ver, ese es un debate bien interesante. Señor economista, ahí sí tú escarapela de economista. Sí, pero por una cosa sobre lo que decía Juan. Primero, pues sí, efectivamente Santos ha sido muy hábil y yo creo que ha sido capaz de vender el proceso frente a los ojos del mundo más que frente a los colombianos, porque si ustedes ven, tú lo decías antes, y pues uno a veces se desvía y empieza por el árbol y se va por las ramas, por el tronco y tal. Yo pienso que sí ha habido un debate muy interesante, pero al mismo tiempo ha habido un debate por parte y parte, esto pues hay que reconocerlo, donde hay una polarización que de verdad no le va a hacer bien al país hacia adelante. O sea, los del sí atacándonos a los del no, algunos del no. Pero menos, hoy atacando. Coppola, ustedes son dos representantes de partidos y no se están atacando. No. Se están comprobando que Y no somos hay... víctimas del conflicto. Ajá. Los dos, sí, por eso, es importante. No, y por eso, yo creo que así debe darse el debate. Lamentablemente, pues han tratado de hacer ver a los que estamos por el no como guerreristas, como No, los no amigos son. de la guerra. No, el presidente de la República. Él Sí, ha sí, tratado de pero decir mucho eso visto y no somos así. Entonces, él ha sido muy hábil y pues el doctor Goldman hablaba del respaldo que le ha dado la ONU, el respaldo que le ha dado los Estados Unidos, la Secretaría de Estado. Pues hay que recordar también que la Secretaría de Estado, y usted lo sabe, ha cometido bastantes pecados. La invasión de Irak contó con el apoyo de uno del montón de los países. Pero es que ahí, es ahí donde no se contradicen ustedes, Andrés. Ustedes van con el procurador a la Corte Penal Internacional. Yo no, yo con el procurador no. Es decir, sectores del Centro Democrático asusan, van, llevan al procurador ante la Corte Penal Internacional, llevan unos expedientes que los niños reclutados y tal, cuando la Corte, y con la intención de la Corte Penal Internacional diga, ese es un proceso de impunidad. Pero cuando la Corte Penal Internacional les dice que no, aquí no hay argumentos, entonces ahí sí es mala la Corte. No, pero yo no me refería Y no en es ningún momento, solamente, pero no me refería a la no es Corte, solamente Goldman. a una observación pasiva con la comunidad internacional. Ojo con esto. Uno no puede señalar por lo menos que a Naciones Unidas o a la Corte Penal No, pero yo hablé Internacional de se le Secretaría pueda de Estado. meter. Yo no hablé. Claro. Sí. Pero es que hay otros. No hablé de la Corte Penal. Pero dos es que segundos, hay a propósito de la Corte. La fiscal, que fue la que prendió las alarmas en un momento determinado, dijo, voy a ver cómo se van a dar las cosas. Hay una cosa que a mí sí me asusta, que lo planteaba Holman como uno de los beneficios que va a tener el proceso o la implementación de los acuerdos. Uno, no me parece que las FARC deban tener representación paritaria junto con el gobierno en esa comisión de verdad. No creo que a ellos, como digo, que no representan el 1% de la población colombiana, les corresponda reescribir la historia de Colombia y la historia del conflicto. Que yo pienso que hay visiones divergentes, visiones encontradas y enriquecedoras. ¿Cuáles son los representantes de la FARC en esa comisión? Pues el acuerdo señala que van a definirlos de manera paritaria. Todavía no, pero el acuerdo señala que el acuerdo señala que los van a definir ellos. Se ponen unos nombres y una comisión decide, pero porque la presentación que hacen es que las FARC va a poner sus representantes, ¿no? En la comisión yo quiero que ojalá lo revisemos ahorita, pero en la comisión de la verdad, es decir, en la que va a hacer los estudios, ahí sí, no lo que va a pasar con el tema, por ejemplo, de la jurisdicción especial, donde efectivamente se nombra una comisión nominadora, donde pues Juan Manuel Santos dijo que iba a estar el Papa sin haberle consultado aparentemente, No. porque el Papa después dijo que no. Yo no lo interpreto así, que el Papa designaría un representante. No, exacto, toda la razón, iba a designar un representante, pero el Papa ya dijo que no va a designar ni siquiera a un representante. Pero bueno, en ese caso, Holman tiene razón en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en el tema de la Comisión de Verdad, ahí pues habría que revisar bien, Holman, el artículo. Ahí sí queda establecido que las FARC van a tener la posibilidad de designar a los representantes en la comisión. Pero, y 2 segundos, Holman, en el tema de la comisión, de la Jurisdicción Especial para la Paz, yo sí debo decir que primero no me parece que los, entre comillas, guerrilleros pues tener o hayan, porque se dice, no, es que se sometieron finalmente a las instituciones colombianas. Yo veo que no. O sea, con todas las limitaciones que pueda tener la justicia colombiana,
Ellos no se sometieron a la justicia, de hecho están creando un tribunal especial. Un tribunal que no los va a juzgar solamente a ellos, sino que va a poder juzgar a cualquier colombiano. Y pues Holman sabe que eso se puede prestar para, primero sí, para que personas que hicieron las cosas mal, pues listo, sean llevados a los estrados judiciales. Pero por otro lado también se puede prestar para unos abusos y una cacería de brujas muy complicada, porque todos sabemos que hubo muchas empresas que fueron víctimas de extorsión, tanto de paramilitares como de guerrilleros, y que finalmente pueden quedar en estos tribunales como si hubieran estado financiando a estas estructuras. Frente al tema que toca Andrés, la guerrilla no puede, en el marco de un proceso de paz, ni aquí en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, entrar a negociar en el marco de la justicia penal ordinaria. Por eso existe la compuerta de la justicia transicional, que son justicias momentáneas en el marco de unos acuerdos de paz para atraer hombres y mujeres que han cometido delitos ligados a delitos políticos, digamos, para darle la oportunidad de beneficios y poder así desactivar un conflicto. Entonces, en ningún conflicto del mundo se negocia con las justicias ordinarias y penales de los estados. Por eso, la justicia transicional. En este caso, se me olvidó la última parte que dijiste. Lo de la jurisdicción especial, que se puede dar una cacería de brujas. Lo de la cacería de brujas. Miren esto cómo es interesante, Andrés. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jefes paramilitares, comandantes paramilitares, HH, comandante del bloque bananero, alias el alemán, comandante del bloque Elmer Cárdenas, Pedro Bonito, que fue la persona que diseñó toda la estrategia paramilitar en el Urabá antioqueño, y me decían una cosa bien interesante, que he reflexionado en los últimos días. Ellos decían, mire, nosotros estamos pagando acá penas de 8 años, eso hay que reconocerlo. Pero los que nos financiaron, los que nos asusaron y orquestaron el proyecto paramilitar, no están pagando penas. Entonces, primer elemento. ¿Qué son quiénes son? ¿El sector sectores estatal, empresariales. privado? Sectores empresariales que no necesariamente fueron extorsionados. Entonces, ahí hay un capítulo que se le debe a este país. Y ojalá esa comisión de la verdad nos destape, nos devele qué empresariado colombiano le apostó a la guerra de los unos y de los otros. ¿No es cierto? Porque aquí hay otra cosa que no sale en los debates y que espero que salga en los futuros debates. Uno de los mayores negocios de este país es la guerra, para los unos y para los otros. Y en este país hay gente que se ha hecho multimillonaria con la guerra y que hoy todavía no conocemos. Dicen, y digamos la justicia tendrá que probarlo, que las FARC están llenas de dinero. Bueno, que lo comprueben, de pronto sí, de pronto. Pero aquí sí hay gente que se hizo rica desplazando gente. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y en esto ha adelantado la Fiscalía mucho, a mí me llama mucho la atención cuando los paramilitares dicen, por ejemplo, el alemán me lo dice a mí, está grabado, me dice, nosotros desplazamos gente en Antioquia, en el Urabá chocuano y en el Urabá antioqueño, donde hay unas tierras que valen mucho dinero. Pregunte quiénes venían detrás comprando esas tierras. Por eso es que aquí hemos dicho desde hace mucho tiempo, ¿el proyecto paramilitar en Colombia fue un proyecto contrainsurgente o fue un proyecto, primero que todo, económico? ¿No es cierto? Entonces, en esta Comisión de la Verdad, digamos, de las cosas más interesantes e importantes que le pueden suceder al país, es que, y lo que piden las víctimas además, es la verdad. Y no solamente la verdad de las FARC, de las víctimas de las FARC, de las atrocidades que cometieron las FARC, no. Una guerra tan larga, tan prolongada, lo único que hace es corromperse y corromper a los guerreros. Por eso esa Comisión de la Verdad nos va a permitir saber qué militares cometieron masacres en este país, bajo las órdenes de quién cometieron, bajo qué intereses. ¿No es cierto? Y esos militares van a tener la oportunidad de hablar en esos tribunales y de tener una condena diferencial con la guerrilla.
pero vamos a tener la oportunidad de escribir la verdad del conflicto armado en Colombia. También van a poder llegar los civiles que participaron en la guerra, pero no extorsionados, que en eso estoy de acuerdo con Andrés. Aquí hubo empresariado que fueron extorsionados, que los hicieron salir del país, por supuesto, pero también hubo un empresariado que le apostó a la guerra como parte de un proyecto económico. Ahí yo quisiera hacer una cosa, yo creo que lo ha visto Holman, lo hemos visto todos en el país. Lamentablemente aquí han hecho carrera los falsos testigos. Yo estoy de acuerdo con él en que sí deben destaparse las cosas en el país, y quienes financiaron a las estructuras criminales, tanto paramilitares como guerrilleras, deben ir a los estados judiciales. Y muchos de esos crímenes posiblemente, pues, habría que ver si son o no, podrían o no haber prescrito. Pero con esa salvedad, pues yo sí pienso que se generan ese tipo de incentivos a que muchas veces se digan mentiras, y lo hemos visto lamentablemente en este país, donde hay una serie de falsos testigos que finalmente terminan incriminando a personas. Sí. Pero y otra cosa, por eso no puedes eludir la verdad. No, Entonces, yo pienso que no corre ese riesgo. yo pienso que entonces no, pero es que yo pienso que no se debe eludir la verdad. Yo lo que veo es que primero, pues no me parece que ese tribunal pueda revisar sentencias ya falladas. Eso me parece complicado. creo que creo que eso no Sí, lo puede hacer. sí lo puede hacer. O sea, ese tribunal va a tener unos poderes muy especiales y va a poder revisar sentencias que ya se hayan fallado, para bien y para mal. Y a propósito de lo que decía Holman, con todas las limitaciones del proceso de justicia y paz, hay que decir que los paramilitares, por ejemplo, aportaron, que yo sé que es poco, con lo que ellos debieron haber aportado, cerca de 80.000 millones de pesos para resarcir a las víctimas. Ojalá fuera más, y ojalá la justicia en este país operara de mejor manera para que hubiera la extinción de dominio de los testaferros de los paramilitares, para que se pudiera resarcir a todas las víctimas que dejaron. Pero ellos, a mi juicio, y yo creo que Holman lo comparte, el año 2006 tenían más poder militar que los guerrilleros del año 2010. Y a pesar de eso, que es algo que siempre nos dicen quienes están a favor del sí, es ninguna persona deja los fusiles para irse a la cárcel. Los jefes paramilitares dejaron los fusiles y se fueron a las cárceles. Después, que haya pasado lo que haya pasado y hayan sido extraditados es otra cosa, pero en el marco de la justicia colombiana, ellos debían pagar 8 años de cárcel. Entonces, yo pienso que ese proceso, con las limitaciones que tenía, debe haber servido como referente para este otro proceso, el proceso con las FARC, de tal manera que se mejorara. Pero yo pienso que lamentablemente, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Bueno, yo esa afirmación de Andrés, y se la escuché al presidente Álvaro Uribe hace poco en el Canal Capital. En Canal Capital es nuevo. A mí me gustaba más el viejo. Me imagino. Porque era uno más humano, digamos. Pero era otro director que otro. Sí, sí. ¿Y no fue Uribe nunca Canal Capital? Sí fue. Él estuvo 2 horas en un debate muy interesante con el juez Baltasar Garzón, que el juez Baltasar Garzón tenía un programa en Canal Capital. Hablemos de derechos humanos. Pero esa afirmación a mí me parece muy complicada. Se la escuché al presidente Álvaro Uribe y ahora se la acabo de escuchar al cachorro Andrés, a uno de sus discípulos, sobre ese tema de que el paramilitarismo tenía acorraladas las guerrillas. No, acorraladas no, yo creo que sí tenían mayor poder de fuego, mayor poder militar el año 2006 que la guerrilla del año 2010. Yo creo que esa afirmación es un poco complicada porque hay que deconstruir el tema del fenómeno paramilitar. Pero Holman, yo no dije que tuviera acorraladas las guerrillas, Bueno, yo digo que tenían fuego, pero y que no lo estaban ejerciendo necesariamente contra la guerrilla, lo están ejerciendo también con la población civil. Por eso. O sea, Sí, están estados con el ejército, la policía, los paramilitares, nosotros yo lo que no. estoy diciendo es que en términos de violencia, en el 2006, posiblemente los paramilitares tenían mayor capacidad de hacerle daño a Colombia que la guerrilla de las FARC el año 2010. Y a pesar de ello, ellos estuvieron dispuestos a entregar los fusiles e irse a la cárcel. Y entonces ahí hay 2 elementos, es decir, ese proyecto paramilitar tenía unas claves, tenía varias patas, tenía una pata en el empresariado, tenía una pata en el gobierno, tenía otra pata en el ejército, y no había
nada que le estuviera haciendo más daño a la institucionalidad del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, que la existencia de un proyecto paramilitar. Ahora bien, las masacres que se está... fíjese una cosa, Filipe, los años más duros de barbarie en Colombia se cometen entre finales del 90 y el 2004. No es en la época de la violencia, por allá en los 50 no. Las peores masacres sistemáticas, las más grandes, las más bárbaras, se cometen en el siglo XXI y por cuenta de los grupos paramilitares. Eso había que detenerlo. Lo que nunca conocimos fue el papel o el acuerdo, qué fue lo que se negoció con los grupos paramilitares. Es que no se negoció nada, la pregunta es, la justicia colombiana. pero ojo, y aquí es donde vienen las dudas. Ojo con esto. ¿Qué fue lo que les prometieron? ¿Cómo es posible que a Santa Fe de Ralito llegaran unos hombres como Gordolindo, los mellizos, que eran narcotraficantes pura sangre, y les vendieron una franquicia y pudieron entrar al proceso porque les prometieron que con eso podrían salvarse de la extradición? La extradición del presidente Uribe a los paramilitares fue una traición al proceso con los paramilitares. Entonces, eso no se puede repetir. Pero, uno no puede traicionar los acuerdos. Dos, los paramilitares están en Estados Unidos, pues sí, bien, que los han extraditado, pagando por narcotráfico, pero no están pagando por los delitos de lesa humanidad que cometieron en Colombia. Están pagando por delitos que afectaron a la sociedad norteamericana, pero no han pagado un solo día de cárcel por las masacres que cometieron en Colombia. Entonces, ojo. Pero Holman, yo diría dos cosas. Primero, sí, efectivamente hubo defectos en ese proceso, estoy de acuerdo. Hubo muchas personas que, sin ser parte de estructuras paramilitares, finalmente eran unos narcotraficantes que pudieron, en cierta forma, pues verse beneficiados por eso, pero pues en teoría, con la argumentación que tienen muchos de los del sí, pues eso permitió que hubiera disminución de la violencia. Pero yo digo lo siguiente, no es que el presidente haya traicionado los acuerdos, y pienso que no había, o mejor dicho, no fue sometido al pueblo precisamente porque no hubo una modificación de la Constitución. No se le dio acceso, por el contrario, no, aquí sí hay una serie de elementos que implican modificaciones constitucionales, no porque el plebiscito los vaya a generar, Holman, sino que una vez que se apruebe, si es que se aprueba y el presidente reciba la orden, mire, implementelos, sí se van a hacer modificaciones constitucionales. Tanto es así que hubo un acto legislativo que hace que las modificaciones constitucionales ya no tengan que tener 8 debates, sino que vayan a tener solamente 4 debates, que es lo que se denomina el fast track. Entonces sí va a haber, y por eso pues Holman, se nos adelantaron, o se le adelantaron a los que están a favor de la constituyente nueva. Ya hicieron las modificaciones constitucionales importantes en La Habana y que van a ser implementadas a través del Congreso de la República. Yo no creo ese aspecto, y pero, no son reformas que afecten la estructura del Estado. Pero bueno, yo quiero decir esto. Entonces, sí hubo un momento en que sí pagaron los paramilitares cárcel aquí en Colombia. Y no es que el presidente Uribe haya traicionado el espíritu de los acuerdos, sencillamente ellos siguieron delinquiendo y por eso no se les aplicó el marco de justicia y paz, y por esa razón fueron extraditados. Y pues sí, es verdad, uno quisiera que estuvieran en este momento pagando por esas masacres que cometieron, pero yo, pues si me dicen, oiga, que las FARC estén pagando en Estados Unidos por los jefes varianos, que estén pagando en Estados Unidos a cuenta del narcotráfico en el que han incurrido, bueno, yo también digo, también, listo. O sea, si no son capaces de llevarlos aquí en Colombia a la justicia, pues bueno, que en Estados Unidos lo hagan. Pero yo lo que quiero decir es que ese acuerdo sí tuvo limitaciones, tuvo defectos, Holman, pero lo ideal es que hubiera sido este acuerdo con las FARC hubiera incorporado muchos de los elementos positivos que pudieran haber tenido esos acuerdos, y que este fuera un acuerdo más perfecto y no uno más imperfecto, que es lo que a mi juicio creo que está pasando. No, yo difiero totalmente con Andrés. Yo creo que estamos ante uno de los acuerdos, digamos, de la historia reciente después de los tratados de Roma, digamos, no quiero decir perfecto, pero sí de lo mejor de acuerdos que hay en este momento. Criminales de lesa humanidad van a tener elegibilidad política. Eso a mí me parece digamos, que no está bien. Yo no comparto eso, no creo que eso vaya a ser así.
Pero está en los acuerdos, Jorge. Artículo 36 del Acuerdo de Justicia. Dice que cualquier pena del Tribunal Especial para la Paz no va a obstar para que esas personas puedan Pero entonces ejercer es que, cargos de dirección. ahí omites un tema importante, que es primero se les tiene que demostrar el hecho de lesa humanidad, digamos. Y ahí habrá modificaciones o modulaciones en ese aspecto. Es decir, no es que inmediatamente vayan a acceder a la política. Hay que demostrarse primero, y eso lo explicaba el otro día el negociador de la calle, primero hay que demostrarse de los delitos de lesa humanidad. Y después sí veremos si hay participación en política o no. Una cosa, y que tú lo debes saber, aquí en Colombia a los militares se les aplicó una doctrina, que es la doctrina de Roxin, una doctrina penal, que establece que en ciertas estructuras jerarquizadas se asume que la persona que está arriba tiene que responder por los actos de las personas que en cierta forma están subordinadas y le responden en la línea de mando. Esto se rompe en los acuerdos de La Habana, tanto para las fuerzas militares, pero también para las FARC. Entonces, evidentemente, pues me imagino que los miembros del secretariado dirán que ellos no tuvieron que ver las decisiones que implicaron pues, el atentado en el Nogal o la masacre en Bogotá. Pero ¿cuál es el caso del coronel Plazas? Es el mismo caso. Miren la injusticia que se cometió con el coronel Plazas. 10 años detenido y no sube la responsabilidad. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces quería aprovechar que César todavía está con nosotros para que César les haga una pregunta a cada uno. Pero la primera pregunta es, ¿por qué en la discusión no se introducen los escenarios de futuro? Sino que estamos permanentemente haciendo un comparativo de actualidad e historia y no de oportunidad y pertinencia. ¿Qué le vamos a dejar ustedes, los dirigentes políticos del siglo XXI, que van a construirle a los niños, niñas y jóvenes de hoy? Van a desperdiciar esta oportunidad de oro de desactivar uno de los elementos de violencia e inequidad más grande por estar peleando por el posicionamiento de que gana Uribe o gana Santos, si es el sí o el no. ¿Cuál es la responsabilidad histórica de los partidos por el sí o por el no? Bueno, nosotros, vuelvo y recalco, nosotros como progresistas, nosotros decimos vamos por la paz grande, y esa no tiene nada que ver con la disputa de Uribe con Santos, el sí y el no. Nosotros decimos hay una oportunidad para conseguir la paz. Tú preguntabas, Felipe, ¿qué es la paz? Nosotros no creemos que la paz sea solo y exclusivamente la entrega de unos fusiles y el desmonte de un aparato armado. La paz es que en este país no se mueran niños de hambre como en la Guajira. La paz es que haya salud pública de calidad y no se muera ningún colombiano por no tener acceso a la salud. Educación pública de calidad. Esa es la paz. La paz tiene que ver con mitigación al cambio climático. Esa es la paz que nosotros queremos. Si tú me estás preguntando qué legado los políticos del siglo XXI, pues nosotros los progresistas decimos es una oportunidad para lanzarnos, para construir e invitar al Centro Democrático a que le apostemos a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. No que cambie, para que cambie toda la Constitución del 91, sino para que incorpore nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta, pero y que profundice y saque adelante reformas que pretendía la Constitución del 91 y que hasta el día de hoy no se han sacado adelante, como la reforma de justicia, como el estatuto de la oposición, como la reforma agraria, como la democratización de los medios de comunicación. Pues, ¿qué es lo que pasa? Yo realmente considero, pues he tratado de manifestarlo a lo largo de, pues, del programa, que no necesariamente vamos a alcanzar la paz con este proceso de acuerdo. Por el contrario, creo que puede ser el generador de nuevas violencias, y lo digo precisamente porque las FARC en este momento no son el único grupo armado en el país, y posiblemente hoy por hoy no sean el más violento. O sea, hay unas bandas criminales que tienen, no, lo digo en serio, hay bandas criminales que creo que pueden tener mayor poder de fuego, y que tienen mayor capacidad de daño. Adicionalmente hemos visto cómo se ha fortalecido el ELN. Hace 4 días estuvimos con un paro armado de 72 horas en 6 departamentos del país, adelantado por el ELN. Se está sentando un precedente perverso para esos grupos, porque en cierta forma se les está diciendo, mire, escalen la violencia, porque de esa manera el Estado va a tener que negociar con ustedes.
Creo, y lo dije también al principio, el tema de la violencia en el país, en este momento, al margen de sus raíces históricas que pueden haber estado asociadas, como decía Holman, a limitaciones, a ciertas corrientes políticas dentro del espectro político nacional que hayan estado asociadas a injusticias relacionadas con la tierra, creo que eso ya no explica la violencia en el país. La violencia en el país se explica principalmente por el tema de la droga. Y lamentablemente ese problema, en lugar de haber decrecido durante las negociaciones en La Habana, se ha incrementado. Se incrementó del año 2014 al año 2015 en un 40%. Y pues trayendo a la memoria un episodio histórico que yo creo que Philippe lo debe conocer como francés, cuando estábamos, yo me acuerdo pues que leí hace poquito un libro que me encantó, que se llama, es de un austríaco que se llama Stefan Zweig, que es su autobiografía, y él cuenta que a él le tocó vivir en Londres el momento en que Chamberlain llega con el papel desde Múnich diciendo, miren, aquí está la paz de nuestro tiempo. Y todos sabemos que lamentablemente lo que ocurrió después no fue paz, sino que posiblemente fue la guerra más inhumana que ha vivido el mundo en sus años de historia. Retomando el quiero ejemplo meterle un complemento a la pregunta. Escúchame, es que ustedes han hablado solo del elemento político y no de las causas estructurales de la violencia. Por ejemplo, no ha hecho referencia a que el procurador, la FURI, Uribe, son los detentadores del más alto porcentaje de tierras del país. Por ejemplo, que la concentración de la tierra tiene cerca de 25.000 hectáreas, una sola persona. De tierras de Córdoba, el Uérrimo, etc. Pero más allá de eso, los ganaderos están por el no, y lo están activamente. Lo vimos con el paro armado que promovieron, en el que estuvo el procurador diciéndoles en Córdoba: no vamos a permitir que se aplique la ley de restitución de tierras. Dense cuenta que estamos en un tema de fuerzas, de pulsos entre actores armados, el ELN, por un lado, ¿Cuántos ganaderos hay en el país? en el país, en Usted me dice que ganadero, precisamente hay una concentración de tierras muy grande. Yo la verdad no. Las estadísticas nos dicen que el 1% de los propietarios tienen el 43% de la tierra. No, por eso, pero el 1%, imagínense, eso no va a tener incidencia en las elecciones del próximo 2 de octubre. O sea, aquí en este momento estamos tratando de llegar a las personas, al margen de que pueda haber personas interesadas. Pero yo también veo a la guerrilla de las FARC, que eso yo también le digo a usted, ellos sí tienen un montón de tierras, ellos también son grandes terratenientes. Y yo sí quisiera ver, lamentablemente no quedó consignado en los acuerdos en este momento, que ellos hubieran comprometido recursos para resarcir a todas las víctimas que han dejado. Sí está comprometido en los acuerdos, Andrés. Hay un tema de reparación, la guerrilla se compromete a reparar a las víctimas. Ahora no sabemos... Pero ellos han dicho que no tienen recursos. Pero es decir, se va a hacer un ejercicio de reparación. A mí lo que me sorprende de la posición del Centro Democrático es la siguiente. Hicieron gobierno durante 8 años diciendo que el diablo en este país eran las FARC. Y ahora que las FARC hoy están 2.000, 3.000 hombres concentrados en los llanos del Yarí, dispuestos a dejar las armas, hablando de paz, entonces ahora que ya no son una amenaza, que eso es muy poca cosa, desactivarlos porque aparecen otros grupos, bandas criminales y el ELN. No desactivarlos, pues, sí, Holman. Yo pues creo que todos estamos de acuerdo en que es positivo que haya hombres que hoy están armados y que dejen las armas. Desvalorar eso, no lo comparto. Que haya amenazas latentes, por supuesto. Que están las BACRIM, que las BACRIM, yo tengo la lectura de que las BACRIM surgen de un mal proceso con los grupos paramilitares, por ejemplo. Que el ELN puede entrar a ocupar los territorios que dejan la FARC, posiblemente, pero por eso en los primeros años no se le quita un solo peso a las Fuerzas Armadas, que pues digo, hoy lo puedo entender, digamos, para recuperar, para que esos espacios no sean copados por nuevas bandas criminales. El tema del narcotráfico ha atravesado a la insurgencia, ha atravesado al gobierno, ha atravesado al fútbol, a la cultura, a la arquitectura de este país. Estamos todos, pues ha sido permeado todo el país por el tema del narcotráfico. Solo que en este momento yo veo una oportunidad, que las personas que cuidaban
que cuidaban laboratorios o que sabían dónde estaban los cultivos, que cobraban el gramaje, se van a dedicar a desmontar esos cultivos. Y eso es un aspecto importante también de la negociación y del narcotráfico en el que tú tanto énfasis haces. La función del Consejo de Bogotá y de ustedes como concejales es el control político en un territorio que es Bogotá, que es receptor de todo el conflicto nacional, de la guerra. ¿Cómo leen ustedes el sí y el no en el caso, por ejemplo, particular de cómo la administración actual actuó contra ese territorio, contra ese barrio, contra ese lugar que es el Bronx, aquí en Bogotá, y que hoy las calles están habitadas por estas personas, ya ni siquiera en los andenes, sino en los separadores, porque no hay un lugar para ellos? Le damos una hora más, entonces. Creo que ya vamos terminando, yo creo. Bueno, yo he tenido diferencias con esta administración, con el operativo. Digamos, el operativo había que hacerlo, pero había que planificarlo. Pero si usted hace un operativo para obtener titulares, muy complicado y genera estas cosas. Miren, esta mañana me llama un operador humanitario, un sacerdote es un operador humanitario que trabajaba con los habitantes y estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con los habitantes de calle del Caño de la Cesta con 30, bueno, donde habían 100 habitantes de calle. Él me llama, no sabemos dónde están, qué pasó, qué se hicieron. Entonces pareciera, Andrés, y ojalá me equivoque con la afirmación, que la política al final del día para estos habitantes de calle fue echarles gases lacrimógenos, meterlos en los caños, corretearlos, como tuve oportunidad de verlo, y le molestó tanto el comandante de la policía de Bogotá, que preguntó que yo qué hacía allá y que me tomaron fotos y eso ya lo iban a convertir en un escándalo, porque les molesta el control político. A esta administración le molesta el control político. Cree que los concejales estamos allá para echarles incienso y mirra. Y no. Entonces por eso lanzan al comandante de la policía a decir que yo estoy detrás de los habitantes de calle, incentivándolos a que se quedan en los calles. Crisis humanitaria y una oportunidad de oro para Bogotá y especialmente para esta administración. Del censo del 2011, de 9.000 habitantes de calle censados, 6.500 son consumidores de bazuco. El bazuco es una epidemia nacional y la administración tiene la oportunidad de formular por primera vez en el país, es que a mí no me cabe en la cabeza, reflexionando estos días, 30 años del boom del bazuco, que el bazuco está expulsando a miles de colombianos a las calles. ¿Cómo es posible que aquí no se haya hecho un estudio serio de diagnóstico de la adicción del bazuco y cómo controlarlo? Yo veo en esto una oportunidad y me aparto totalmente del manejo que le ha dado especialmente el subsecretario de Seguridad Daniel Mejía a este evento. Yo creo que ahí coincidimos con Holman al principio. Creo que era inaplazable la intervención en el Bronx. Todos hemos visto ahora esta semana que han aparecido pues, restos humanos en una suerte de fosas comunes. Sabemos que había explotación sexual de niños y niñas. Sabemos que se están pues, cometiendo toda suerte de violaciones de los derechos humanos. Entonces sí creo que era urgente adelantar esa intervención. Coincido parcialmente con Holman cuando no creo que haya sido falta de planeación de esa intervención, sino que no previeron lo que puede pasar con los habitantes de calle. Y en este momento, pues lo sabemos todos, hay un fallo de la Corte que realmente amarra de manos a la administración para adelantar procesos de resocialización con ellos. Yo creo que algo que sí critico, y ahí podría estar de acuerdo, es que sí me hubiera gustado, porque ¿qué es lo que pasa? Con esa sentencia, lamentablemente, los capos criminales de la ciudad instrumentalizan a los habitantes de calle. Como decía Holman, el último censo que hay en la ciudad es del año 2011, 9.614 habitantes de calle, cerca del 90% está con problemas de adicción a las drogas. Y obviamente, pues, los jíbaros y los ganchos y los criminales en la ciudad
instrumentalizan y se aprovechan de esa situación que están viviendo los habitantes de calle. Yo si hubiera querido, ahí sí creo que faltó un poco más de contundencia por parte de la administración, que hubiera capturas de líderes de esas bandas criminales. No los hubo una serie de capturas pequeñas, pero sí, se acabó con ese infierno en la tierra que era el Bronx, pero lamentablemente no se golpeó con contundencia a las estructuras criminales. Creo además que es un problema que enfrenta esta, y yo creo que es un problema que venía de antes. Lo que hace es que antes estaba un poco más concentrado y en cierta forma los bogotanos estábamos viviendo de espaldas a esa realidad tan problemática de estas personas, pero que más en este momento con ellos, que ser un problema de seguridad es un problema de la Secretaría de Integración Social, y que lamentablemente no ha habido forma de que ellos enganchen a estas personas, los convenzan de que vayan a los centros de resocialización. Y creo adicionalmente que no es un problema solo de Bogotá, es un problema que en este momento se está presentando en muchas de las ciudades del país, y que por esa razón le corresponde al gobierno nacional intervenir directamente. Bueno, vemos que hay muchos problemas, que la ventaja es que están encontrando soluciones en común entre dos grupos políticos, ¿sí o no? Eso es importante. Sí. ¿Te parece que el diálogo no hay que diabolizar el no tampoco? No, yo no lo diabolizo, es más, pido garantías para el no. En lo que no creo es que si gana el no, aquí no va a pasar nada. Si gana el no, volvemos a la guerra. Eso hay que decirlo tal cual. Pero si la gente se moviliza para votar, eso es bueno. Es decir, que por lo menos... Siempre el debate Pero democrático... entonces no deberían va a haber ser hecho un bueno. plebiscito, Jorman, porque es que si nos dicen que si llegamos a ganar los del no, estamos diciendo que vamos a ir a la guerra, pero- el presidente no debe haber citado Pero a es eso, que, porque pero nadie es que, quiere la guerra. pero es que las encuestas dicen, a mí no me preocupa, ya las encuestas dicen que el no cada día pierde más terreno. Lo que me preocupa, Andrés, es declaraciones en su momento del expresidente Álvaro Uribe, y se lo escuché a alguno de estos jóvenes que están en el Congreso diciendo no, sí, preparémonos para el 2018 para acabar con esos acuerdos. La pregunta que le hacían el otro día al expresidente Uribe, ¿usted va a respetar si gana el sí? Esa es la pregunta. Y vale la pena decirlo, Fabio Echeverry Correa, una entrevista que uno debería, como periodista y como historiador, tenerla muy presente en el periódico El Espectador. Si la división entre Santos y Uribe sigue, si Santos sigue por ese camino, vamos para la guerra civil. Y lo dice uno del entorno más querido de un uribista pura sangre. Entonces, Pues yo el otro día le comentaba a Holman una entrevista que él aparecía más joven aún, y aparecía con Gustavo Petro. Y Gustavo Petro ahí, yo me imagino que no se esperó que eso estuviera grabado y que después se presentara esta coyuntura, pero él decía lo que estamos diciendo hoy nosotros, que los criminales del ese mundial no deben participar en política. Una entrevista en la Plaza de Toros, pero no, yo creo que sí ha habido falta de garantías. Hubo un miembro de nuestro partido que planteó que nosotros deberíamos abstenernos en este momento. Yo era partidario inicialmente dentro del partido de la abstención, pero pues soy hombre del partido, el partido decidió ir por el no y tenemos que ir por el no hasta el final. No se trata de reconocer o no el tema del plebiscito. Nosotros, pues como oposición en este momento no podemos desconocer eso. Como digo, se van a hacer una serie de reformas constitucionales donde a través de esas reformas se va a buscar la implementación de los acuerdos. Lo que nos corresponde a nosotros es, si llega a ganar el sí, es ver de qué manera podemos aportar a que esa implementación pues, genere los menos daños que nosotros consideramos que se pueden generar a través de esa implementación. Y una cosa que sí pasó, y que yo creo que también es parte de la falta de garantías, Felipe, y con eso termino, es el tema de la reducción del umbral al 13%, solamente por una vez. Es decir, si nosotros quisiéramos, tratar de revisar algunos de los contenidos del plebiscito, ya no podríamos aprovechar esa reducción del umbral aprobatorio del 13%, sino que tendríamos que ir a lo que originalmente estaba en la Constitución. Un ejercicio de 20 segundos, Felipe. Abramos las urnas. Como el voto ya no es secreto, en esta sala hay 10 personas en producción. ¿Por qué no hacemos una elección de 20 segundos? ¿Quiénes votarían por el sí? No ¿Quiénes se puede, votarían soy por el no? francés, no puedo votar. Voy a dejar la conclusión a César justamente sobre el debate. Bueno, en 48 horas por la vida acabamos de aprender algo importante. Hay que quitarle la iniciativa política a los viejos.
cuando yo veo a líderes jóvenes como Andrés y como Holman, capaces de Gracias por sentarse... lo joven. Bueno, no, pero es de verdad, cuando yo miro que entre dos jóvenes formados, con argumentos, con Jóvenes estudio, en política, jóvenes y en muy política. jóvenes en política, primíparos en política en el Consejo, me parece importantísimo que son capaces de dialogar, de discutir con argumentos, de respetarse la postura. Entonces, la vida tiene oportunidad. Hay que decirles a la opinión pública por qué ustedes no forman sus propios conceptos. Cada ciudadano aprenda de estos jóvenes líderes políticos a que hay que leer los acuerdos, hay que argumentar las decisiones y hay que salir masivamente. El plebiscito tiene una característica, y es que no va a elegir ni a Santos ni a Uribe, va a definir el fin de la activación de un grupo violento, narcotraficante, terrorista, y la conversión en un grupo político. Si la humanidad de Colombia lo respalda o no, esa es otra historia. Pero lo cierto es que se desactiva un agente poderoso de la violencia y por eso es válido decir 48 horas por la vida está creando puentes de diálogo, de tolerancia, de resiliencia y obviamente de capacidad de comprensión del país del futuro. Vale, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, un saludo a Holman y pues bueno, a seguir haciendo pedagogía, en nuestro caso por el no, en el caso de Holman por el sí. Gracias. Y en el caso de Colombia, que gane la paz. Pues todos queremos que gane la paz, lo que pasa es que algunos consideramos que no necesariamente va a llegar de la mano